Al hermano aquí, qué barbaridad, hombre. Bueno, vamos a comenzar en esta noche una pequeña serie de unos 44 estudios, una pequeña serie que habla acerca del Cordero de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del Cordero de Dios? Y en esta noche quiero comenzar hablando acerca del sacrificio del Cordero. Y me gustaría que abramos la Biblia, por favor, en el libro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, versículo 3. Este libro se escribió aproximadamente unos 700 años antes de la venida de Cristo. Entonces, quiero que le preste atención al momento de leer este capítulo, cómo el profeta estaba profetizando 700 años antes lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. Porque esta porción nos habla precisamente en el capítulo 52, comienza versículo 13, los sufrimientos del siervo de Jehová. Entonces imagínese usted, recordemos esto, todo el Antiguo Testamento apunta hacia el sacrificio de Jesús. Al leer la palabra de Dios, al leer la Biblia, usted tiene que leerla pensando en eso. Todo el Antiguo Testamento nos lleva hacia ese evento que sucedió allá en el Calvario. Leemos el capítulo 53, lo leo para usted. Voy a leer del versículo 3 al versículo 10. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, mire usted, de esto que estamos hablando, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Este versículo 9 habla de los impíos, refiriéndose a los ladrones, con los que el Señor fue crucificado, y luego con los ricos en su muerte, porque José de Arimatea era un rico que fue y pidió el cuerpo de Jesús y lo puso en su sepulcro. Versículo 10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vamos a pedir a Dios su bendición. Señor, nos ponemos en tus manos. Espíritu Santo, sé tú nuestro maestro. Revélanos tu palabra bendita, Señor. Háblanos al corazón y ayúdanos a apreciar ese sacrificio que hizo nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Bendícenos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Bueno, quiero hablar acerca del sacrificio del Cordero en esta oportunidad. La primera vez que aparece la palabra Cordero en la Biblia es cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Recuerda esa porción de la Escritura, ¿no es cierto? Isaac dijo: Padre mío.
he aquí el fuego y la leña. Y el muchacho preguntó, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Notemos que el cordero está siempre relacionado con sacrificio. Cordero es el animalito que el hijo de la oveja cuando tiene menos de un año, ¿ok? Ese animalito menos de un año, que es el que se, o hasta un año más o menos, que es el que se utilizaba para los sacrificios. ¿Ve? Y en el Antiguo Testamento se exigía que tuviera que ser un macho, ¿verdad? Para macho que no tuviera ningún tipo de defecto, etcétera, etcétera, para ofrecerse en sacrificio al Señor. Notemos entonces que la palabra cordero está relacionada siempre con un sacrificio. Ahora, ¿por qué se le llama a Jesucristo el Cordero de Dios? ¿Se acuerda usted cuando Juan el Bautista vio a Jesús venir? ¿Cuáles fueron las palabras de Juan el Bautista? He ahí, ¿el qué? El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El corderito pues era utilizado en el Antiguo Testamento para todos los sacrificios. Ahora, quiero en esta noche hablar algunas cosas, hermano, que no son muy comunes en la predicación del Evangelio en la actualidad. Y quizás porque por naturaleza hay ciertas cosas que a nosotros los hombres no nos gusta enfrentar, no nos gusta conocer. O tenemos miedo, quizá, no sé. Pero en más de alguna oportunidad, no sé si usted se lo habrá preguntado, ¿por qué Dios a través de la Escritura estuvo tan obsesionado con la sangre? ¿Ok? Todo el Antiguo Testamento habla de sangre, de sangre, de sangre, de sangre. ¿Sí o no? Contésteme pues. Sí, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué? Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. En una versión que es la versión Dios habla hoy, el mismo versículo de Levítico 17:11 dice, porque todo ser vive por la sangre que está en él, y yo se le he dado a ustedes en el altar para que por medio de ella puedan ustedes pagar el rescate por su vida, pues es la sangre la que paga el rescate por la vida. Entonces, la situación es esta. Cuando se nos habla de sangre, para nosotros es una connotación en su grande mayoría negativa, porque sangre se nos ocurren un montón de cosas cuando hablamos de sangre, ¿no es cierto? Y hay mucha gente que no puede ver sangre, ¿verdad? Yo sé de algunos hermanos que han ido al parto de sus hijos y los han tenido que ir a poner a otra cama a ellos porque se desmayaron ahí en el parto. Hay gente que no puede ver sangre, es una cosa. Entonces tenemos esa situación metida acá. Pero por otro lado, es importante cuando nosotros pensamos que cuando Dios habla de la sangre, está hablando de la vida. Entonces, a la respuesta de por qué tanta obsesión con la sangre, es sencillo, porque Dios está obsesionado con la vida, porque la sangre es la que le da vida al cuerpo. Entonces Dios está obsesionado con la vida de las personas, porque al fin y al cabo Él nos dio a nosotros vida, ¿no es cierto? Ahora, en esta oportunidad quiero hablar acerca del sacrificio del cordero. El sacrificio se define como una ofrenda de algo precioso por una causa o una razón. Y el versículo que hemos leído nos habla acerca de la expiación, que es la eliminación de la culpa o el pecado a través de un tercero, y usualmente siempre se habla de un macho expiatorio. Mira, hermanos, la Biblia nos habla acerca de la ira de Dios, nos habla acerca de la justicia de Dios, y Dios siempre utilizó el sacrificio para cubrir las faltas. Decía hace unas semanas, cuando Adán y Eva pecaron, Dios les había dicho, no pueden tomar ustedes de este árbol porque el día que tomen de este fruto, entonces se van a morir. Nos dimos cuenta que Adán y Eva comieron del fruto, pero ¿qué pasó?
No se murieron, dijimos, ¿verdad? Pero fue necesario que Dios derramara la sangre de un animal inocente para que estas personas pudieran hacer sus delantales, etcétera, etcétera. Estamos hablando, ok, ustedes fallaron contra la ley divina, y por haber fallado contra la ley divina, entonces es necesario que se derrame sangre para poder cubrir ese pecado, esa maldad que ustedes han hecho contra la santidad y contra la justicia de Dios. Después de eso nos damos cuenta que cuando Dios quiere sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué es lo que Dios manda al pueblo de Israel a hacer cuando va a pasar el ángel de la mortandad? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Tenían que sacrificar, ¿verdad?, a un corderito y utilizar ¿el qué? La sangre, poner en el dintel de las puertas para que el ángel pudiera pasar de la mortandad, como se le llama, y usted conoce el resto de la historia. En el Antiguo Testamento habían sacrificios diarios, hermano. Había un sacrificio que se hacía por un cordero en la mañana, y había un sacrificio que se hacía por un cordero por la tarde, todos los días. Si usted sigue leyendo Levíticos y Éxodo, se va a dar cuenta cómo Dios también exigió que se hiciera el sacrificio de todos estos animalitos cuando habían fiestas especiales, el día del perdón, el día de la Pascua. Todo tiene que ver con sacrificio, con sacrificio, con sacrificio y con derramamiento de sangre. Ahora, ponga atención. Todas estas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, le repito, estaban apuntando hacia nuestro Señor Jesús y estaban apuntando hacia el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, hay una cosa que a nosotros nos cuesta mucho, nos cuesta bastante reconocer. ¿Ustedes creen que Dios es un Dios de ira? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos están durmiendo? ¿Cuántos ni saben lo que estoy preguntando? Usted ha leído en el Antiguo Testamento, ha leído en el Nuevo Testamento que la Escritura nos habla de la ira de Dios. Por ejemplo, la palabra del Señor dice que Dios nos ha librado de su ira. Ok, entonces la pregunta es, ¿usted cree que Dios es un Dios de ira? Vuelvo a hacer la pregunta. Tranquilo, no le voy a aplazar por contestar una cosa o contestar la otra. Pero déjeme decirle algo. Volvemos a la misma situación. El problema es que la palabra ira para nosotros tiene una connotación negativa. Pero yo le hago una pregunta a usted. ¿Se dio cuenta que esta semana, lastimosamente, una niña de 13 años la mataron en el Central Park? ¿No lo llena a usted de ira eso? ¿Y cómo es posible que esa ira sí es buena? ¿No nos llena de ira a nosotros cuando vemos tantas injusticias en este mundo, especialmente, y nos damos cuenta que there's nothing we can do? Esa impotencia. Cuando uno de sus hijos hace una cosa fuera de lugar, a usted le llaman por teléfono, póngale usted del superstore. Señor fulano de tal, queremos que se presente por favor aquí porque tenemos en un cuartito a su hijo. Y usted inmediatamente sale corriendo para el súper. Y llega al cuartito y se da cuenta que ahí está el chamaco, ¿verdad?, esperándola de usted. Y le dice, hemos tomado a su hijo robando. How do you feel? ¿Le da un premio a su hijo? Buena, le dijo, la próxima robó otra cosa que valga la pena. No, nos llenamos de ira. Entonces, ¿por qué? Porque ha faltado a un principio moral. Hermanos, otra cosa. Dios vio desde los cielos que todo lo que estaba pasando en la tierra era maldad. ¿Se acuerdan esa porción de la Escritura? Génesis capítulo 6, por ahí más o menos. ¿Y qué hizo Dios? Mandó un diluvio. El problema, repito, es este. Nosotros, por cuestión de conciencia, hermano, preferimos tener a un Dios de amor que a un Dios de ira.
Si usted tuviera que enfrentar a Dios, hermana, ¿preferiría enfrentar a un Dios de amor o un Dios de ira? ¿Verdad que sí, hermana? ¿Y vos? ¿Verdad? Pero eso exime a Dios de la situación, de la ecuación. El hecho de decir, bueno, Dios es un Dios santo, es un Dios justo. Porque esa es la manera como lo presenta la Escritura. Dios es un Dios justo. Y un Dios justo, ¿qué es lo que hace? Justicia. ¿Sí o no? Le pongo un caso. Dios es un Dios justo. Y Dios está como juez. Vamos a irnos a una corte en este momento. Dios está como juez. Dios es un Dios justo. Y la persona que vamos a juzgar, por decir algo, Cristian Goches, vamos a juzgar. Y vienen y dicen, bueno, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Pues este hombre mató a una persona. Ahí atrás están los padres de la persona que este hombre mató. Entonces, la pregunta que hacemos a todos ustedes es, ok, él mató, ¿y por qué lo mató? A un jovencito de 12 años estaban entrevistando en Argentina, 12 años, de los chamaquitos que viven en las calles. Y dijo que había matado a otros porque no le había querido dar droga. ¿Y cómo lo mató? Dice, le metió un balazo en la boca. 12 años el niño. Y dice, es un problema social en un pueblo allá en Argentina y lo están tratando. Entonces, dice, eso fue lo que este hombre hizo. Mató a este muchacho. Aquí están los padres, aquí están los familiares de la persona que él mató. Y aquí está Dios sentado en su trono. Y Dios es un Dios justo. Entonces, la pregunta es, ¿usted cree que Dios, siendo un Dios justo, puede decirle a Cristian, bueno, Cristian, tú mataste a ese muchacho, pero como yo soy el juez, yo te voy a dejar libre? ¿Usted piensa que eso sería justicia? No. Ese es uno de los problemas complicados que tenemos en la teología y en las Escrituras. ¿Ok? Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué pasa? Están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria, porque hemos hecho un montón de atrocidades y un montón de cosas que hemos fallado ante la santidad del Dios Todopoderoso. Entonces, Dios es un Dios justo. Y dice, si tú has fallado, porque no es cierto que nos llenamos de ira nosotros cuando hay jueces que dejan en libertad a personas que han cometido tantos agravios. Y decimos, esa no es justicia, aquí no hay justicia. Pero Dios es un Dios justo. Entonces, la pregunta que nos lleva, porque todo esto lo quiero llevar al sacrificio de Jesús. La pregunta que nos toma ocasión ahora es esta. Si todos los que estamos aquí hemos fallado, si todos los que estamos aquí hemos quebrantado la ley divina, porque recuérdate, lo estudiamos la semana pasada, el que quebranta la ley en uno de sus preceptos es como que la haya quebrantado en toda. Entonces, le hago una pregunta a usted, ¿somos culpables o no somos culpables? Somos culpables. Está bien facilito ustedes ahora, mire. Somos culpables, somos culpables. Entonces, ¿qué es lo que merecemos? Pues, si la paga del pecado es ¿qué merecemos? Muerte. Entonces, si yo merezco la muerte, ¿cómo puedo venir delante de un Dios justo y me dice, estás libre? ¿No es cierto? Es necesario que haya un sacrificio. Por eso, de ahí la importancia de la palabra expiación, porque es la eliminación de la culpa o el pecado a través de un tercero. Los judíos sabían perfectamente bien que sin el derramamiento de sangre no hay perdón, porque ellos habían derramado la sangre de miles de corderos a través de la historia. Ahora, es importante notar también que todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban al más grande sacrificio. Alguien tenía que derramar sangre para el perdón de esos pecados. Cuando Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, versículo 29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, ¿qué significa esto? Dios le dice al pueblo de Israel, hay que derramar sangre, porque la sangre representa la vida.
Entonces hay que pagar con esa vida los pecados del pueblo. Por eso es que van a hacer un sacrificio de un cordero en la mañana y van a hacer el sacrificio de un cordero por la tarde. Y se va a ofrecer esa sangre para la expiación. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que hemos pecado, sí, pero ofrece el cordero entonces en sacrificio, que se derrame esa sangre por el pecado que tú has cometido. Pero ahora nos vamos acercando a esa porción de la Escritura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Dios dijo que los corderos tenían que ser de menores de un año, es decir, sangre joven, tenía que ser joven, sin defecto, sin tacha alguna, a Jesucristo se le llama, al igual que eso, el Cordero. Y cuando Juan lo ve, dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Volvemos a la pregunta inicial. Y esa pregunta, hermanos, se le da vuelta en todos los seminarios y en todas las cosas. La pregunta es esta: ¿será posible que Dios puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo? Es la pregunta. ¿Un juez puede ser justo y puede ser misericordioso al mismo tiempo? Vamos a volver al caso anterior. Él mató a una persona. ¿La justicia cuál es? ¿Cuál es la justicia? La condena es la justicia, ¿verdad? Porque la justicia es adjudicarle a la persona el mal que la persona ha cometido. Tiene que pagar las consecuencias. Entonces la justicia es, él cometió esa atrocidad, él tiene que pagar. Esa es justicia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo mostrar esa justicia y ser misericordioso al mismo tiempo? ¿Cómo puedo? ¿Perdón? Pero tiene que pagar entonces. Entonces quiere decir que la misericordia no es completa. Porque ¿cuál sería la misericordia completa para el hombre aquí? Dejarlo libre. Pero si lo dejo libre no soy justo, porque él ha cometido un error terrible. Entonces la idea es que alguien tiene que pagar. Dios es justo, ok, eso está claro. Dios es justo. Y nos vamos a dar cuenta que también Dios es misericordioso. Eso es un atributo divino. Solamente Dios puede hacer eso. Pero lo que pasa es esto, hermanos, que Dios dice en el caso de este muchacho. Imagínense que estamos en la corte acá en este momento. Es una cosa ficticia, por supuesto, ¿verdad? ¿Entendés eso, verdad? No te vas a traumar con esto. Estamos en la corte y yo digo, bueno, este mató a una persona, entonces tenés que ir a la cárcel de por vida. Esa es justicia. Ok, vamos a hacer entonces misericordia. ¿Quién de ustedes quiere la cárcel de por vida en lugar de él? La Meli dice. La expiación, hermanos, y esta es la otra situación. Nadie, en el caso nuestro, delante de Dios, porque hemos quebrantado la ley divina, ningún ser humano puede pagar por el mal o por nuestro pecado delante de Dios. Como de igual forma en todo el Antiguo Testamento ningún cordero pudo perdonar los pecados de nadie, porque la sangre de todos los corderos que se han derramado en toda la santa historia no fue sangre perfecta. Por eso es que se habla de pecados cubiertos en todo el Antiguo Testamento. Y ahí viene el problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No vamos a destruir la humanidad por todos sus pecados, porque eso es lo que merecen, porque la paga del pecado es muerte. De ahí surge que Jesús nuestro Señor tiene que hacerse hombre, vivir entre nosotros, ser igual que nosotros, pero sin pecado. Porque acuérdense que el cordero que se ofrecía en el Antiguo Testamento tenía que ser sin defecto. Y esa es la palabra expiación.
Ahí es donde surge la justicia divina. Bueno, nosotros merecemos pagar por nuestras culpas, pero ¿cómo se manifiesta la misericordia del Señor? La misericordia del Señor se manifiesta en que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hace expiación por nosotros. Él dice, en primer lugar, hemos quebrantado el mandamiento divino, y el mandamiento requiere un sacrificio. El quebrantamiento de la ley demanda un sacrificio. Por eso es que se ofrece. Recuérdese una cosa, fue Dios quien instituyó estas cosas en toda la Biblia. Van a hacer un sacrificio en la mañana. Usted, hermano, mentalícese eso. El templo, el tabernáculo, mañana, tarde, mañana, tarde, mañana, tarde, mañana, tarde. El sábado, los rituales. El resto de la semana, mañana sacrificio, tarde sacrificio, mañana sacrificio, tarde sacrificio. Viene el sábado de los rituales, viene la Pascua, la celebración de la Pascua. Habían días especiales que se celebraban donde eran más de un cordero. Es decir, la gente tenía metido en la cabeza el sacrificio de los animales. Cuando se celebraba el día del perdón, hay algunos teólogos incluso, y cuando estemos allá, vamos a estar Dios mediante en el torrente de Cedrón, donde se nos dice, esta parte es rojiza por la cantidad de litros, de galones de sangre que eran derramadas por los sacrificios. El pueblo, nosotros no tanto eso, pero el pueblo de Israel vivió con sacrificio aquí en la mente, con sacrificio en el corazón. Todo era sacrificio, sacrificio, sacrificio. ¿Y por qué tanto sacrificio? Por lo malo que somos nosotros, porque hemos quebrantado la ley divina. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué? Con sangre. Y ponga atención, y sin derramamiento de sangre, ¿qué pasa? No hay perdón de pecado. Para que tu pecado sea perdonado, se tiene que derramar sangre. Y ahí viene la expiación. Hebreos 7:27, ahí cerca, dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, ponga atención, una vez para siempre lo hizo Jesucristo, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, hermanos, cuando hablamos del sacrificio del Cordero, lo que debemos de entender nosotros, y desgraciadamente muchos no le damos la importancia que esto merece, es el hecho de reconocer que Dios mandó a su Hijo, que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que vivió entre nosotros, pero sin pecado, pero sin mancha. Y aquí cobra vida todo lo que leímos acerca de Isaías capítulo 50 y 53. Todo lo que tenía que ver con su Hijo Jesús. Por eso Jesucristo fue a la cruz, porque era necesario la expiación. Era necesario que un tercero hiciera la expiación, tuviera que derramar la sangre, porque recuérdese que sin sangre no hay remisión de pecados. Y la sangre que se ofrecía en el Calvario tenía que ser una sangre perfecta, una sangre sin pecado, sin tacha, para poder satisfacer el hecho de que Dios buscaba un sacrificio por los pecados de nosotros los hombres. Y Jesucristo acepta. Esa es misericordia. Esa es la misericordia de Dios. Cuando Dios dice, tú mereces morir, tienes que derramar tu sangre para cubrir tu pecado, pero ¿sabes qué? Jesucristo va a tomar tu lugar en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, cuando yo hablo de la ingratitud de tanta gente que no han entendido lo que el Señor hizo por nosotros. Si yo estoy condenado eternamente y para siempre, y alguien toma mi lugar en la cruz, ¿cómo no voy a estar agradecido todo el resto de mis días por amor de Dios, hermano? Por eso digo, hay muchas personas que no les cabe acá en el cerebro. Ah, sí, gracias a Dios, Señor, gracias porque moriste por mí. No, sí, muchas gracias, Señor, ¿verdad? Nos vemos porque voy para la playa ahorita. Imagínate, después de lo que Él hizo por ti. Algunos quizás nunca hemos estado en una corte,
Pero eso es una cosa terrible, hermanos. Cuando te encuentran culpable y te ponen las esposas y te llevan directamente para la cárcel. Y te dicen, ¿sabe qué? Vas a estar ahí de por vida. Ahora, no digamos cuando tenemos que pagar con nuestra propia sangre el mal que hemos hecho. El pecado contra Dios demanda un sacrificio, porque a través de toda la historia Dios exigió un sacrificio, a través de toda la historia. Demanda derramamiento de sangre, y ahí es donde Jesucristo viene y dice, bueno, te muestro mi misericordia. ¿Sabes de qué manera? Mira, tú has pecado, ¿verdad? Y la Biblia dice que justo no hay ni aún uno, y que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios. ¿Cuál es la dádiva de Dios? El regalo de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no tienes que pagar tú. ¿Sabes por qué? Porque mi Hijo se hizo hombre. Porque mi Hijo dice, Padre, en primer lugar, yo quiero satisfacer lo que la ley exige, que es un sacrificio. Yo lo quiero satisfacer para aplacar la ira divina. En primer lugar. Y en segundo lugar, yo voy a ir a la cruz para mostrar misericordia al pecador. Cristian, ya no tienes que morir. Jesús murió en tu lugar. ¿Cómo te sentirías tú cuando Dios, el juez, te dice algo como eso? No pensarías ni en casarte, hermano. Pensarías en servir a Dios toda tu vida. No está de acuerdo la hermana. ¿Cómo nos sentiríamos? Es que nos debemos a Dios. Es que nuestra vida es de Él. Es que no podemos ni hacer planes, hermano, sin tomar en cuenta al Señor, sin decirle a Dios lo que tú digas, Dios mío. En la predicación del domingo en la noche, cuando hablábamos acerca de la bendición de los problemas, cómo los problemas vienen a ser una bendición. Hay un momento en la vida, hermano, donde nosotros tenemos que simple y sencillamente rendirnos delante de Dios y decirle, Señor, mira, yo quiero ser un médico, yo quiero ser un ingeniero, pero ahora dime qué es lo que tú quieres que yo sea. Porque al fin y al cabo, yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Eso es rendirse ante Dios. Imagínate que Dios te quiere mandar a la misión. Dios quiere que tú seas un pastor. Dios quiere que tú prediques el evangelio. Pero tú dices, no, lo que yo quiero es comprar una casita aquí en Canadá. Y como me va a tomar 30 años en pagarla, Señor, lo siento mucho, ¿verdad? Pero yo aquí me quedo. ¿Y el sacrificio que hizo en la cruz él qué? Y no que con Cristo estoy juntamente crucificado, pues. Y que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe. Por eso, a veces, hermano, déjeme decirle con toda sinceridad, yo me pongo a pensar tanto y digo, ¿será verdaderamente que entendemos lo que Él hizo por nosotros en el Calvario? ¿Entendemos el significado del sacrificio de Cristo? Como para decirle, Señor, mira, lo que tú digas, lo que tú quieras. Estos son mis planes, pero tus planes son más importantes para mí. Ahora, yo te digo una cosa, y escúchame esto. Este mundo en el que vivimos, este mundo piensa que puede vivir como se le ronca su santa gana, y de hecho pueden vivir como se le ronca su santa gana. Pero una cosa está bien clara: un día habrá un juicio. Un día habrá un juicio. Y le voy a poner un ejemplo en estos minutos que nos quedan. Ya no voy a tú no va a ser que te vayas a traumar. Vamos a hacer de caso que Marcos, mi querido hermano Marquiño acá, vivió una vida apartada de Dios, pues que a él no le importó lo que Marquiño quería, jugar soccer en una liga profesional. Nunca le dio el cuerpecito, pero eso es lo que él quería, ¿verdad? Y él, cuando venía un hermano y le decía, mire, vamos a la iglesia, no, a mí esas cosas no me llegan. Y venía un compañero de trabajo, fíjate Marcos, que mira que Dios, a mí esas cosas a mí no me gustan. Yo aquí he venido a prosperar, yo aquí a Canadá he venido a comprar mi casita, yo a Canadá he venido a buscar mujer, yo aquí estoy por otra camino, me hablen de esas cosas que a mí no me gustan. Habrá un juicio. El día que Marcos se encuentre con Dios en el juicio del gran trono blanco, Dios le va a decir, oye Marco, tú sabes que de acuerdo a mi ley,
tú tienes que pagar con tu vida. Pero ¿sabes tú que tú podías haber sido redimido si hubieras depositado tu confianza en mi Hijo Jesucristo? ¿Sabes tú que yo mandé a mi Hijo y te van a mostrar el Calvario? ¿Sabes tú que Él está muriendo por tus pecados? ¿Y a ti te valió un bledo lo que hizo mi Hijo en la cruz? ¿A ti no te importó que por tus faltas yo me haya deshecho de mi Hijo? Le permití que se hiciera hombre, que lo golpearan, que atravesara por todas estas cosas como un cordero inmolado, que fuera a la cruz del Calvario para la limpieza de tu falta. Y mira todo lo que le dijiste a tus amistades. Si nosotros podemos ver en video hoy en día esas cosas, ¿cómo cree usted que Dios nos se lo va a mostrar? Y le va a decir, mira, te invitó fulano, lo mandaste a pasear, tu amigo, tu mamá, tu sobrino, tu tío, lo viste por televisión. Sin embargo, decidiste vivir tu vida a tu manera, pero se te olvidó que yo soy el creador de la humanidad. Se te olvidó que yo soy el que doy la vida. Y como viviste una vida separado de mí, ahora recordemos una cosa, Dios busca todos los medios y todas las formas para que usted escuche el evangelio. Entre las cosas difíciles, hemos hablado de la sangre, que no nos gusta hablar de la sangre. Hemos hablado de la ira de Dios, que la Biblia nos habla exactamente de la ira del Señor. Y la otra cosa que es complicada es esta: todas las personas que un día se sientan en una iglesia evangélica por la primera vez y escuchan este mensaje, a partir de ese día no tienen excusa. Por eso es que nosotros decimos que una reunión como esta Dios la preparó desde antes de la fundación del mundo. Porque usted nunca, el día que se enfrente en ese juicio, que lo vamos a ver, porque ahorita estamos hablando del sacrificio del Cordero, vamos a hablar de la boda del Cordero, de la sangre del Cordero, vamos a hablar de todas esas cosas. En ese día del sacrificio le van a mostrar a usted, mira, aquí estás en el Taber de Vancouver, te sentaste en este lugar, el predicador te habló del evangelio, pero a ti no te importó. Tú preferiste tu religión en lugar de mi Hijo Jesús. Tú preferiste vivir tu vida en lugar de mi Hijo Jesús. Pero se te olvidó que quebrantaste mi ley. Y por haber quebrantado mi ley, la paga del pecado es muerte. Lo decíamos el domingo. La persona que nace una vez muere dos veces. El que nace dos veces muere una sola vez. De que se va a enfrentar, que no le quepa duda. Esa gente que a mí no me hablen de iglesia, a mí yo no quiero saber nada de iglesia. Mientras usted tenga vida, usted puede decir lo que se le ronque su gana, pero una cosa le garantizo: un día usted se va a enfrentar ante Dios. Ese mensaje, esto que le estoy diciendo ahorita, no es popular en el mundo. Usted le menciona a un inconverso un juicio, sale corriendo, mijo. Por eso no me gustan ustedes los evangélicos, porque ya lo están mandando al infierno a uno. No somos nosotros, es usted mismo. El mensaje de nosotros es el mismo de los profetas. Decirle a usted: hay un Dios creador, sustentador de todas las cosas. Hay un Dios que le ama y lo ama tanto que mandó a su Hijo a morir por usted. Ese es el mensaje de todos los pastores, ese es el mensaje de todos los púlpitos, todos los días, todos los domingos, en todas partes del mundo. Hacerle saber a la gente que hay un Dios justo, un Dios de misericordia, pero que al mismo tiempo, en su justicia y su misericordia, juzgará a este mundo. ¿Amén o no amén? Es el mensaje nuestro, para que la gente se arrepienta de sus pecados, para que la gente reconozca el sacrificio del Cordero en la cruz del Calvario a beneficio nuestro. No podemos vivir una vida desobediente, nosotros haciendo lo que se nos ronca la gana. Sí, hermano, tenemos que someternos al Señor y hacer su voluntad, porque Él es el Señor. Él pagó en la cruz lo que yo tenía que pagar. Ese es el sacrificio del Señor. Por eso es que a los judíos les cuesta mucho. Usted sabe que los judíos siguen esperando al Mesías. Pero los judíos tienen un problema bien serio ahora. No hay templo. Y como no hay templo, ¿dónde ofrecen los sacrificios? Los sacrificios no se pueden ofrecer en cualquier lugar. Ojo con eso. Que Dios no le dijo al pueblo judío: mire, ustedes maten un cordero ahí en su casa. No, señores. Tiene que ser el sacerdote, tienen que traerlos al templo. Y ahora no hay templo.
Entonces todo este tiempo han pasado ellos sin tener que sacrificar nada, y están esperando un día, ¿verdad? Que la mezquita de Omar se caiga, esperando un día que se le haya un terremoto y ellos puedan volver a levantar ahora el templo en el mismo lugar donde estuvo. Y vamos a estar con la ayuda del Señor en el mismo lugar donde Jesucristo, donde Dios dijo que se levantara el templo, y Jesús estuvo en ese templo. Hay gradas todavía que se cree que son las gradas originales. Pero entonces, ¿dónde sacrifican? Porque les cuesta entender este versículo, que Jesucristo se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre. Ya no es necesario seguir ofreciendo sacrificios de animales, porque el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, se ofreció una vez y para siempre, porque su sangre es una sangre perfecta. Es la sangre que califica para aplacar la ira de Dios, que exige un sacrificio por el pecado del pueblo. La sangre de Jesús. ¿Qué tanta gratitud tendríamos nosotros con Dios al darnos cuenta de lo que Él hizo por nosotros? Dígame, ¿cómo no ser agradecidos con el Cordero de Dios? ¿Cómo no cantarle? Digno es el Cordero que inmolado fue. ¿Se puede ese himno? ¿Cómo no aprendernos esas cosas? Decirle, Él es digno, como veremos en el capítulo 5 de Apocalipsis. No fue ninguno fallado digno más que el Señor Jesús. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno, Él es el único digno. Y Él lo hizo por nosotros y se entregó por nosotros y ofreció la sangre perfecta y se entregó en sacrificio por usted y por mí. Eso es misericordia de Dios. Eso es misericordia de Dios. Es por eso que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, le pedimos perdón por haber vivido una vida en desobediencia, pues. ¿Cómo es posible, Señor, que haya vivido tanto tiempo? Ahora, yo le pregunto a usted, toda esa gente que usted se encuentra en la calle, que le dice, no, Dios guarde, si yo creo en Dios. No, Dios guarde, si yo el día que me muera, yo voy al cielo, si lo único es que tengo 14 años de no ir a una iglesia. Whatever. Si Él habla de seguirle y servirle de una manera continua. Él habla de hacer su voluntad. Él habla de mostrar nuestra gratitud. Es por eso cuando el Señor hizo la sanidad por esos 10 leprosos y uno solo regresó, el Señor se fija y preguntó por el número exacto y dijo, ¿y los otros 9 dónde están? ¿Acaso creen que no me di cuenta? Le hice favor a 10 personas, solo uno volvió para dar gracias. ¿Y los otros dónde están? Por eso digo, a veces nuestros actos, hermanos, no van de acuerdo con las cosas que nosotros decimos. Si usted dice que usted es creyente, usted debe de honrar a Dios con su vida. Debe de honrar a Dios con su servicio al Señor. Debe de honrar al Señor con su lectura de la palabra. Debe de honrar a Dios con su tiempo a solas con el Señor, su devocional todos los santos días. Debe de honrar a Dios asistiendo a la casa del Señor. Debe de honrar a Dios tomándole en cuenta con su tiempo y sus ofrendas, que no es nada en comparación a lo que Él hizo por nosotros. No es nada en comparación. Eso es el sacrificio del Cordero. Por tanto, debemos vivir una vida agradecidos con Dios. Volver todos los santos días nuestra mirada a la cruz y decirle, bendito sea tu nombre, Señor, por lo que hiciste por mí. Soy yo el que debería estar colgando de ese madero, porque soy yo el pecador. Lo que no era justo es que Él, siendo sin mancha y sin pecado, tuviera que pagar por una persona como nosotros que somos grandes pecadores. Pero allí es donde se muestra la misericordia de Dios. Ahí se muestra la misericordia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a orar. Demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias en esta noche por el sacrificio del Cordero. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Señor, tu palabra dice que se había levantado un acta en contra de nosotros, pero que el día que te conocimos como Señor y Salvador, esa acta de los decretos, esa acta de todas nuestras faltas y todos nuestros pecados,
Jesucristo las clavó en la cruz del Calvario y por ese sacrificio perfecto nosotros hemos sido perdonados. Padre, queremos vivir agradecidos el resto de nuestros días. Queremos alabarte, honrarte, exaltar tu nombre y darte gracias infinitas, Señor, por lo que hiciste. Tu palabra claramente nos dice que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios, el regalo bendito del Señor, la gracia divina, a través de Jesucristo, nos lleva a la vida eterna. Gracias de todo corazón, Señor. Te pedimos perdón por todas aquellas injusticias nuestras. Te pedimos perdón por todas aquellas cosas que han ofendido tu santidad. Te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas actitudes que han negado nuestra fe en ti. Oramos por aquellas personas confundidas hoy en día. Oramos por aquellas personas que se encuentran apartadas de la reconciliación de Dios. Oramos por todas esas personas que de una u otra forma, Señor, están alejadas de tus caminos. Clamamos, pedimos, rogamos para que esta gente pueda arrepentirse de sus faltas y regresar a tus santos caminos. Mientras todos oramos en esta noche, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de tener un encuentro con el Señor. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy. Si hay alguien que dice: pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, quisiera entregarle mi vida al Señor. Si hay alguna persona que quiere recibir al Señor, tenemos consejeros alrededor nuestro que están ahí para ayudarle a tomar esa decisión que es tan importante, que es tan vital. Si hay alguna persona que no conoce al Señor, la invitación es para usted. Póngase de pie o levante su mano y déjenos orar por usted. Alguna persona que quiere venir a los pies de Jesús. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis faltas. Abro mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados, Señor, y te doy gracias por tu muerte y por derramar tu sangre en la cruz. Esa sangre derramada para el perdón de mis pecados. Señor, eternamente agradecido por esa salvación eterna. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, por esta noche, por tu palabra bendita, en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Cristo les acompañe, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Viernes hay casas de oración, 12 casas de oración alrededor de la ciudad. Ahí le esperamos. Bendiciones.